Taller Evangelio de Marcos, la grandeza de la humildad. Marcos 10, del 32 al 46. De camino a Jerusalén, donde Jesús cumplía su misión de entregar su vida por todos los pecadores para pagar el pecado del mundo, el Señor volvió a anunciar su muerte. Esto fue provocado por el miedo de sus discípulos, los cuales conocían el riesgo de ir a la capital de la nación. Lo que Jesús sabía y le era necesario realizar era el mayor temor para los que le acompañaban. Ya dijimos que los discípulos no podían entender que el tan esperado Mesías muriera en una cruz. Su entendimiento, como el de toda la nación, era que vendría un libertador. Estas eran las expectativas del pueblo judío. Primero, la venida del Mesías estaría precedida por una época de tribulación. Segundo, en medio de la confusión aparecería un profeta como Elías que anunciaría la venida del Mesías. Tercero, el Mesías iba a establecer su reino glorioso y a dedicar a su pueblo. Cuarto, las naciones se aliarían entre sí para luchar contra el Mesías. Quinto, el Mesías destruiría a todas esas naciones que irían a oponérsele. Sexto, Jerusalén sería restaurada y hecha nueva y gloriosa. Séptimo, los judíos esparcidos por todo el mundo regresarían a Israel. Octavo, Israel se convertiría en el centro del mundo y todas las naciones estarían sometidas al Mesías. Por último, el Mesías establecería su reino, el cual sería un tiempo de paz, justicia y gloria eterna. Sin embargo, las Escrituras, con las cuales habían desarrollado todas estas expectativas, hablaban con todo detalle de la muerte y con ello la victoria sobre el pecado. Más de 300 profecías cumplidas en Jesús certificaban la evidencia de su ministerio. Jesús, apartando a los 12 apóstoles, volvió a comunicarles lo que le iba a suceder. De algún modo, estos hombres no podrían ser sorprendidos por los acontecimientos. A medida que fueran sucediendo, las palabras de Jesús sonarían en sus cabezas. Que no lo quisieran admitir en esos momentos no significaba que no ocurriría. Jesús conocía todos los detalles de lo que acontecería por dos razones. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento y poseía conocimiento divino perfecto. Como sucedió en el relato del capítulo 9, donde después de anunciar que sería entregado, muerto y resucitado al tercer día, los discípulos, no haciendo caso a las palabras, discutieron por quién sería el mayor. En esta ocasión, dos de ellos, Jacobo y Juan, quisieron destacarse del resto haciendo lo mismo. Sin un conocimiento sobre la naturaleza del corazón humano, la actitud de estos dos hermanos no es posible comprenderla. No pienses que eres diferente, que tu corazón no es capaz de sentir lo que sentían Jacobo y Juan. De algún modo, se habían sentido más importantes que el resto. Quizás Pedro podría haber entrado en este grupo. Jesús los eligió para ser testigos de la resurrección de la hija de Jairo y estuvieron en el monte de la transfiguración. Por otro lado, según Mateo, contaban con el apoyo de su madre, que según la tradición e interpretación de las Escrituras era hermana de María, la madre de Jesús. Lo primero que detectamos es ambición egoísta. Como niños que quieren manipular a su padre, ellos pidieron al Señor que le concedieran sus peticiones antes de decirle de qué se trataba. Por supuesto, Jesús no cedió. Está claro que Jesús sabía la petición. Aún así les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Lo que estos querían no era algo nuevo que ya sucediera en el mundo. La costumbre de los gobernantes era poner en los máximos cargos a sus familiares y relacionados más íntimos, dándole lugares de honor a cada lado de ellos. La respuesta de Jesús, formulando una pregunta, se muestra otra característica de la naturaleza de nuestro corazón, un arrogante exceso de confianza. La pregunta de Jesús fue: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? A lo que ellos respondieron: podemos. No sabemos qué entenderían, qué podrían hacer. Resulta que no eran capaces de entender que Jesús debía morir y ahora estaban diciendo que ellos podrían hacer lo que él iba a realizar. La copa y bautismo son referencias al sufrimiento del Señor. Beber de vaso es un modismo del Antiguo Testamento que quiere decir experimentar algo por completo, en este caso la ira de Dios. El planteamiento de Cristo es que la recompensa y el honor en el reino están en relación con el grado de sufrimiento terrenal soportado.
Estos dos hombres desconocían todo lo que iba a suceder, pero Jesús sí lo sabía. Por eso luego afirma que beberían del vaso que iba a beber Jesús y serían bautizados con su bautismo, es decir, que sufrirían el martirio y la muerte como él. Por otro lado, Jesús volvió a mostrar la sujeción que tenía bajo el Padre durante su encarnación. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quien está preparado. La reacción de los otros 10 apóstoles al escucharlos fue de enojo. Está claro que se trataba de egoísta competitividad por conseguir el mejor puesto en el reino. Jesús aprovechó esta actitud mundana con el fin de mostrarles nuevamente la lección de la excelencia de la humildad. Hay una gran diferencia de cómo se gobierna en este mundo y el gobierno en los cielos. La autosuficiencia y el todo vale para posicionarse por encima de los demás y obtener el poder es la base de las normas en este mundo, donde la ambición, la confianza excesiva y la competitividad caracterizan la búsqueda mundanal de grandeza a través de la autopromoción. El contraste entre el sistema del mundo y el del gobierno en el reino de Dios se produce en una humilde negación personal, en ser un servidor y siervo de todos. El ejemplo perfecto de tan humilde servicio es el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. A diferencia de los líderes del mundo, Él no vino para ser servido, sino para servir. No simplemente para ser Señor y Maestro, sino también para ser siervo de su Padre y hacer su voluntad, y para servir a los pecadores por medio del sacrificio de sí mismo. En su muerte expiatoria y sustitutiva a favor de los pecadores, Jesús dio su vida para pagar a Dios en su totalidad el precio del pecado por todas las personas que serían salvadas a lo largo de la historia de la humanidad. La muerte de Cristo propició la ira de Dios y cumplió las demandas de su justicia por los elegidos, los redimidos. El último sacrificio del Hijo del Hombre pagó el rescate por los muchos que creen.